del estado del arte de la tuberculosis en Chile en 2023 y por qué el estado del arte, por hacer un poco un resumen de lo que nos ocurre. Y lamentablemente no hay muchas diferencias como quisiéramos de lo que ha ocurrido hace 15 años atrás, salvo la revolución de la biología molecular que ya lleva varios años. El resto de los avances estamos un poco entrampados. Espero que se vea bien la presentación, que no tengamos problemas. Bueno, siempre es importante declarar los conflictos de interés y que ustedes los tengan presentes. No presento conflictos de interés frente a esta presentación y de hecho lo dejo bien claro, no hice ningún cobro al respecto porque nosotros hicimos la validación de una técnica para SD Biosensor en conjunto con Kia Rich y por tanto consideré que tener un conflicto de interés al presentar esta actividad podría generar dudas o acciones distintas. Mis conflictos de interés que podríamos tener, que soy estudiante del magíster de microbiología, ya cursé la especialidad médica en microbiología, soy el encargado de la unidad de microbiología del Hospital Barros Luco Trudo, por tanto lo que hablo me refiero a lo que ocurre en el hospital, y tengo divulgación científica asociada con esta actividad que les voy a comentar hoy día. Dentro del contenido, me gusta separar un poco el contenido para que ustedes vean lo que vamos a hablar. Vamos a dividirlo en tuberculosis propiamente tal, el estado del arte, las pruebas diagnósticas actuales que tenemos en Chile en el Hospital Barros Luco, y el uso racional de estas pruebas para que no pidamos a tontas y a locas. Entonces, una docencia satisfactoria, como me encargo dentro de mi actividad a la docencia, tanto en la USACH, que es la docencia para medicina interna y infectología, y un poco ligado a la microbiología y el aporte a los estudiantes de microbiología de la Universidad de Chile, siempre tenemos un objetivo inicial, a este objetivo tenemos que darle resultados, y estos resultados los vamos a discutir en conjunto, que van a ser sus preguntas. Bueno, el objetivo de lo que queremos hoy día es conocer el estado actual del diagnóstico de tuberculosis en Chile, reconocer el rol de la norma de tuberculosis. Es muy importante que en este país y para todos los médicos que estén asistiendo hoy, todos los tecnólogos médicos bioquímicos que estén desde la mirada del laboratorio, recuerden seguir al pie de la letra la norma porque es lo único que nos ha permitido tener un control y un conocimiento de cada uno de los pacientes con tuberculosis de nuestro país. Recordemos que la población migrante de algunas zonas tiene mayor incidencia de tuberculosis y por tanto este control tan estricto nos va a permitir reconocer a tiempo y por lo mismo tratar. Identificar las pruebas diagnósticas que permitan una mejor pesquisa en el paciente con tuberculosis. Bueno, dentro de la introducción, la presentación va a ser bastante breve para que dejemos el tiempo para las preguntas. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria prevalente en el mundo. En el 2020 hubo 10 millones, finalmente 10 millones de nuevos contagios, 1,5 millones de muertes. Fíjense, si lo llevamos a cifras con COVID, recuerden que la población con COVID es bastante similar a los fallecidos. Suena muy importante todo lo que ocurre en el mundo porque es una patología nueva, una patología viral con fácil contagio, pero no olvidemos la cantidad de muertes que ocurren anualmente por tuberculosis, una enfermedad que está bastante oculta y tratar de esconderla debajo de la alfombra porque se asocia a pobreza, lo que no es tan cierto, pero sí se asocia a un mal manejo y al miedo por parte de la población a consultar por ella y también el olvido de muchos de mis colegas médicos de sospecharla como primera causa. Créanme que más de algún caso conocí de Mycobacterium tuberculosis después de tercera o cuarta PCR de SARS-CoV-2. Aproximadamente el 10% de la población infectada, y aquí vamos a hacer el primer énfasis, puede desarrollar la enfermedad. Recordemos que un proceso es la infección, donde uno puede tener el microorganismo habitando en el hospedero, pero no necesariamente el hospedero va a presentar síntomas, en este caso particularmente los síntomas respiratorios, que cuando hablamos de un paciente bacilífero. Entonces el paciente podría tener a la micobacteria habitando en su organismo, y un porcentaje de estos, el 10%, va a ser una conversión entre los 2 y 5 años. Este porcentaje aumenta en los pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, VIH o pacientes que estén recibiendo algún tratamiento con ciertas drogas biológicas. Recordemos que con Ricardo Soto hay un aumento con esa ley de drogas biológicas al acceso para algunas patologías particulares y ahí es donde tenemos que tener cuidado en los hospitales. Actualmente en América del Sur el diagnóstico de tuberculosis latente, que es ITBL, o sea, infección por tuberculosis sin producir los síntomas respiratorios, se sigue realizando a través de la prueba cutánea de tuberculina. En América Latina, en el habla hispana, hablamos de PPD, pero es la reacción cutánea que ocurre al exponer a antígenos de tuberculosis, ¿cierto? También en Europa lo conocen como prueba de Mantoux, prueba de tuberculina, en los artículos en inglés lo vamos a ver como TST. En Chile el programa de tuberculosis se remonta al siglo XX, de hecho particularmente podríamos hablar incluso de con la formación del servicio del Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? La creación del Sistema Nacional de Salud en 1952, podríamos hablar de los primeros inicios de un control de la tuberculosis de manera generalizada y manteniendo una norma.
Pero en los años 70 es cuando la norma ya está escrita, documentada y al acceso a todos los clínicos de la época. Y desde inicio de entonces, desde los servicios de salud, siempre se trató de tener un control de ciertas patologías, incluyendo la hambruna, control a través de vacunas desde el programa de los recién nacidos, y otro de los programas importantes para el MinSal y en ese tiempo para los servicios nacionales de salud era la tuberculosis. En el Hospital San Juan de Dios fue el hospital pionero. Antes de que partieran los servicios nacionales de salud, decidieron tener un programa de control y vigilancia de tuberculosis que tuvieron un orden con documentación asociada y que el paciente recibiera las drogas en un lugar particular y fuera vigilado. Bueno, como introducción, la epidemiología actual es solo ver la curva. Si nos fijamos acá, la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica, o sea, que encontremos el microorganismo. Recuerden que en Chile todavía a través de vigilancia, o sea, a través de radiografías, imagenología o por clínica de los expertos en tuberculosis se podría hacer el diagnóstico de esto. Es decir, hay un porcentaje, aunque es el gran porcentaje donde se diagnostica a través de biología molecular o cultivo, vemos la incidencia de casos. La tasa de incidencia de tuberculosis por grupo de edad, vamos viendo que hay ciertas poblaciones, las de mayor edad, va un aumento también. Entonces ya tenemos el primer foco en quienes debiésemos hacer un diagnóstico y tener un control cuando hay síntomas respiratorios en ciertas edades. También ver que la incidencia tuvo una pequeña caída 2019-2020, claramente es por una menor búsqueda al inicio de pandemia, y también acá hay una influencia y se vio mucho en el último trimestre del 2019 por el estallido social en Chile. Bueno, dentro de la epidemiología actual, aquí está mi servicio de salud. Fíjense que ya hablamos de una incidencia mayor al resto, y la tasa de tuberculosis por servicio de salud pueden fijarnos que a nivel país es un valor, ¿cierto? Tres y fracción. Servicio de salud metropolitano sur es un poquito más alto que el de la región metropolitana. Arica se nos dispara, Iquique. Entonces tenemos un problema en la zona norte. Tenemos un problema en servicio de salud metropolitano sur, diferencia oriente, suroriente también. Tenemos el metropolitano central, que hay que poner un foco, y el metropolitano norte, que también es muy importante. Y vamos viendo población migrante asociada. Así que hay que tener un ojo en las consultas respiratorias también. Bueno, esto nos lleva a lo que nos dice el PROCET, los casos de tuberculosis que pertenecen a población vulnerable a nivel nacional para 2021, vamos viendo cómo van aumentando los casos, a diferencia de que antes era adultos mayores, diabéticos, con infección con VIH. Fíjense que los porcentajes aumentan en población extranjera, mayores de 65 años. Sabemos que tenemos un foco ahí, muchas veces por poca pesquisa, pacientes tabáquicos, fumadores, se va a sospechar antes de otras patologías o cuadros crónicos. Colonización en pacientes hepáticos, van a pensar muchas veces en estafilococcus, en pseudomonas antes de tuberculosis, y puede haber un nicho ahí, así que les recomiendo que frente a la sospecha, la biología molecular en todos los hospitales, base al menos, es gratuita, y hay que hacer una relación con cada uno de los CEFAM en adelante para que lleguen las muestras allá, o un control y evaluación previo a vaciloscopía. Pero recuerden que el diagnóstico actual es por biología molecular en primera línea en el paciente que están con síntomas respiratorios por tuberculosis. Esta es la norma actual, recomiendo que todas la lean al revés y al derecho. Una norma que es breve, de fácil lectura. Los documentos siempre de MinSal son muy amplios porque abarcan a distintos grupos, no solo al grupo del diagnóstico clínico, sino también aquí se norma el diagnóstico en sí a través del laboratorio, el control del tratamiento, las drogas que hay que usar. Por eso hablamos de un programa muy interesante que está normado y que se puede, en cualquier lugar de Chile se va a recibir el mismo tratamiento. Solo voy a hablar de algunos artículos. El diagnóstico de tuberculosis pulmonar se realiza principalmente mediante la bacteriología. Si bien el diagnóstico puede sospecharse por el cuadro clínico, su confirmación requiere la demostración de la presencia del complejo micobacterium por medio de una prueba molecular, vaciloscopía o cultivo. La verdad es que queda en esta norma muy claro que la realización en el paciente con síntomas respiratorios, que es un caso presuntivo de tuberculosis, debe tener biología molecular como inicial, y solo en casos contados hacer el cultivo líquido asociado. Eso es en caso de pacientes que sean contacto con un caso positivo inicial. Hay un micrófono prendido, si alguien lo pudiera apagar, lo agradezco. En las muestras extrapulmonares, porque sabemos que el rendimiento del cultivo puede ser mayor. Recordemos que los cultivos rápidos, también los cultivos de Koch, con una unidad formadora de colonias, es decir, finalmente una colonia visible de Mycobacterium tuberculosis, van a crecer. Y nuestras pruebas moleculares todas andan en el rango de 10 unidades formadoras de colonia por ml. Entonces hay que tener bien presente esto, que hay un pequeño gap
que debemos reconocer y que debemos tener la sospecha siempre los clínicos. La norma técnica nos habla de la localización de casos, ¿cierto? Es una actividad de salud pública consistente en tamizar sucesivamente para identificar los casos presuntivos que le hablamos, que son estos pacientes con síntomas respiratorios y con ciertos, por así decirlo, factores de riesgo, que son los que conversamos anteriormente que están acá. La nacionalidad extranjera, mayores de 65 años, alcoholismo, diabetes, drogadicción, infección con VIH. Hay que tener algunos ojos porque esos pacientes frente a expectoración deben solicitar, está en la norma y está en cada uno de los hospitales, CEFAM, SECOF, estaciones médico-rurales van a tener el documento con el cual se envía la muestra para estudio. El diagnóstico actual, ya hablamos, biología molecular, ¿cierto? Cambiamos también en la norma los frascos, ya no son los frascos negros tapados que uno los ocultaba de la luz. Recuerden que la biología molecular de DNA es bastante más sencilla y no va a tener alteraciones por la luz solar, pero siempre hay que tener cierta protección, la temperatura. Con el calor que hace en Santiago ahora es conveniente un cooler que mantenga la temperatura más o menos adecuada para que no haya sobre población finalmente o otros microorganismos. Recordemos que no somos nuestro tracto, la boca, la nariz, fosa nasal, faringe, orofaringe, laringe, va a tener microorganismos asociados que son la microbiota respiratoria y por tanto no hay que dejar sobrecrecer, no hay que dejar cultivando en este frasquito un par de días hasta que lleguemos al laboratorio porque nos puede haber interferencia. El diagnóstico, aquí tenemos gabinetes de bioseguridad donde tendríamos que hacer las pruebas idealmente en los hospitales. Recuerden que tuberculosis es muy contagiosa. Manejo actual o sea, de la norma, a lo que se refiere, y aquí vamos a hablar un poquito de los cambios. La sospecha de tuberculosis, tenemos el GeneXpert, olviden el nombre, pero es como nos informa la norma. Debiésemos hablar de biología molecular porque ya tenemos bastantes más elementos como GeneXpert, el M100 que tiene la empresa CD Biosensor, tenemos la opción también de Vecton con BDMAX y otros tantos que se me pueden olvidar en el minuto, pero la biología molecular finalmente. Con la biología molecular uno busca dos elementos, busca inicialmente encontrar el microorganismo y si ese microorganismo a la vez tiene resistencia o no a rifampicina, idealmente que pudiéramos sumar inmediatamente la resistencia a isoniazida para buscar los multidrogoresistentes. Así que eso es lo que tenemos que buscar con los nuevos kits diagnósticos que nos ayuden en una sola reacción tener la mayor cantidad de búsqueda de resistencia antimicrobiana. Bueno, entonces, ¿por qué la norma? ¿Por qué los cambios con lo que tenemos? Esto era antes del 2022. Cuando tenemos una biología molecular negativa, fijémonos acá, dice esperar resultado de cultivo. Pero ahora con la nueva norma en un paciente que tiene cierta sospecha y es estos casos presuntivos de tuberculosis, pero que no esté con ciertos factores de riesgo asociados, se supone que si el médico no solicita la segunda muestra, no hay cultivo. Y eso hay que dejarlo muy en claro. No existe cultivo porque se sospecha que es muy poca la cantidad de pacientes que podrían estar. Y ahí es donde hay que hacer énfasis. Pacientes donde sí o sí se va a tener que realizar cultivo asiloscopiar. Por ejemplo, el paciente con VIH. No solo por el diagnóstico de tuberculosis, sino que en el paciente con VIH puede haber riesgo de otras micobacterias que se emulen a la tuberculosis y que pueden ser más graves aún. Muchas veces con mayor resistencia antimicrobiana. Bueno, cuando tenemos el expert positivo y con resistencia, ¿cierto?, a rifampicina, en este caso, ahora la biología molecular debiésemos pasar al segundo kit, o si el mismo kit lo incluye, buscando isoniazida, quinolonas, aminoglicosio. Si el kit no lo trae, nosotros debemos derivar ISP, porque aunque tenemos baja resistencia antimicrobiana, a más allá de rifampicina, sí hemos encontrado multidrogo resistente en algunas ocasiones. Hay un kit especial que entrega mensal de tratamiento, pero además tiene que enterarse todo el mundo para tomar acción. ISP también, y hay que hacer una vigilancia. Porque tenemos en países hermanos como Perú una resistencia al hidroxil. Tengo nuevamente un micrófono encendido, luego se puede apagar. Tanto en Brasil como en ciertas poblaciones en Brasil como en Perú, el riesgo de resistencia antimicrobiana es mayor y hay que tener ojo con esa población. Bueno, eso es la norma. Les quise poner el código QR por si acaso aquí lo quieren aprovechar en este minuto de descargar o buscar por Google. Se los recomiendo, pueden agarrar sus celulares y buscarlo en este minuto. Es más fácil el acceso y trato de poner las referencias siempre con código QR. Bueno, entonces, el estudio de contactos, lo nuevo que tendríamos con la norma 2022 en adelante, se solicita investigación y estudio de contactos, y bueno, por eso estoy hablando yo en este caso.
Porque el estudio de contacto se habla por dos opciones. Puede ser a través de los test IGRA que hablamos, ¿cierto? Que básicamente es medir el interferón que liberarían nuestras células del sistema inmunitario al tener un contacto con la exposición con tuberculosis. Entonces, básicamente uno induce los antígenos de tuberculosis a que se expongan, se cultiven estas células en laboratorio y luego uno mida cuánto es el valor de interferón que se liberaría. En la otra alternativa, me dicen que otro usuario ha tomado el control. Voy a cerrar esto. Algo pasó que alguien tomó el control de la presentación. Sí, extraño que pudo haber sido. ¿Puedes presentar de nuevo? Voy a intentarlo un segundo. Perdón por esta caída, pero no esperaba que un usuario tratara de tomar el control. Le pido que no toquen tanto los archivos un poco más amplios Teams que Zoom, y por tanto, si tratan de obtener la presentación, después se las podemos dejar en PDF, no hay problema, pero rogamos que no haya movimiento ahora porque interrumpen al resto de las personas que también vienen a escuchar hoy día. Vamos a ver, vamos haciendo rápidamente. Siempre donde hay un código QR ustedes pueden acceder por él. Bueno, entonces el estudio de contacto, como estábamos hablando, básicamente la norma dice que puede ser todavía a través de PPD o IGRA. Hay ciertas características en ciertas poblaciones donde es conveniente alguno u otro la recomendación, pero todos sabemos que el IGRA es un avance a la reacción con PPD, sobre todo que en Chile la población, al menos hasta los 30 años, tuvo 2 vacunas de PPD y los mayores incluso 3, una a recién nacido, sexto básico y después unos octavos básicos los mayores, pero ya alrededor de los 30 años todos tienen hasta sexto básico. Por tanto, anticuerpos o reconocimiento inmune por PPD en una población peri 30 años todavía podríamos encontrar. Eso no está muy definido en Chile y no hay estudios, por lo menos lo que yo busqué en la literatura, que tuvieran un punto de corte. Pero eso nos complica en población, tanto pacientes que requieren estudio por VIH o población de 30 años que requiere algún tipo de inmunosupresión. Con PPD podríamos tener falsos positivos y un tratamiento. Recuerden que ahora la norma dice que hay que tratar a los pacientes con tuberculosis latente, por tanto, sería un tratamiento que tiene su riesgo y que es prolongado. Así que hay que tratar de evitar eso y que sea un examen muy sensible y muy específico. Interferón gamma y tuberculosis, este fue la publicación cuando todavía estábamos en preprint, cuando creé la presentación, ahora está disponible en Diagnostic, una revista factor de impacto 3.99, muy bien instalada en cuartil 2 para revistas médicas, y es un honor trabajar desde el Hospital Barros Luco, solo con el desarrollo y el aporte, y ahí nuevamente quiero hacer un agradecimiento a SD Biosensor, a Diagno Chile, y también al equipo que traía aquí a Rich, que traía el otro tubo que estábamos probando acá, que lamentablemente ya no está en el mercado. Pero hay que ser sinceros, los equipos eran todos buenos, nos funcionó bastante bien en la población que usamos, que lamentablemente en nuestra población no encontramos muchos pacientes inmunosuprimidos, pero también nosotros estábamos probando un equipo con comité de ética, con las aprobaciones y con los pacientes en tiempo real que iban llegando al policlínico de PPD. Entonces no podíamos jugar con el azar y era básicamente la población que estaba consultante en el Hospital Barros Luco, lo que también demuestra que el Hospital Barros Luco no tiene una población, al menos que se midiera de PPD, con un alto porcentaje de inmunosuprimidos. Eso da tranquilidad porque tenemos la población contacto estrecho, que también tiene que ser un diagnóstico. Sabemos que esos pueden convertir, ya hablamos de este 10% de tuberculosos latentes que podrían convertirse en tuberculosis y generar una cascada finalmente, un contagio masivo. Es nuestro primer estudio en Latinoamérica que evalúa estas técnicas, comprueba 2 técnicas, los compara contra el, entre comillas, gold standard actual en Chile, porque salvo clínicas puntuales, el estudio de interferón para tuberculosis no se realiza en todos los lados y los hospitales muchas veces tienen que comprar a altos costos, que es la posibilidad en clínica, sobre 150.000 pesos, $150 para quienes puedan estar viendo la presentación desde afuera. Es un alto costo y las nuevas técnicas disminuyen bastante, alrededor de los $25 o $30. Interferón gamma y tuberculosis, bueno, aquí hay leves
parte de la presentación, tampoco la idea era aburrirlos con lo que hicimos en el estudio, pero es un estudio donde logramos conseguir a 76 pacientes enrolados, tanto casos negativos o probablemente negativos, como casos que podrían dar positivo por este policlínico, población voluntaria que firmó un consentimiento informado y estaba muy encantada de ser un aporte para los estudios en Chile y que decían, enrolen en otros estudios si puedo aportar para que más gente en hospitales públicos pueda tener acceso a nuevos equipos. Y eso nos dejó bastante contentos a las direcciones del Hospital Barros Luco, quienes agradezco, a la doctora Castiglione, a las direcciones del servicio que también nos apoyaron, al doctor Ignacio Silva, que también nos apoyó desde la subdirección del Servicio de Salud, y el apoyo también de la industria, que sin ellos que quisieran atreverse, tirarse a la piscina y arriesgarse con que sus equipos también podrían no haber tenido un buen rendimiento, nos dieron el apoyo y confiaron en el proyecto que entregamos nosotros. Entonces, este primer estudio que prueba las técnicas, recomiendo y les pido encarecidamente que lo vean, pero básicamente teníamos una sensibilidad del equipo que nosotros comparamos como Gold Standard Kia Rich, porque ya había sido comparado a su vez con TV Golf, que es el de los 4 tubos muy famoso en todas partes. Pero de repente vemos lo que sube. Bajar un poquito, o sea, apagar los micrófonos, por favor. Pero teníamos acá el del grupo de SD Biosensor con una sensibilidad muy similar, 95% para todo el grupo, con un 89% de especificidad, y nuevamente probamos porque vimos que nuestro mayor riesgo era contra PPD en la población menor de 36 años, que fue un corte arbitrario que tuvimos, que era más o menos la mitad de nuestro grupo. En un grupo que azarosamente quedó de menos de 36 y otro grupo que azarosamente quedó más de 36 hasta 65 años, que fue nuestro corte. Entonces, en estos dos grupos nos dimos cuenta que eran bastante homogéneos en el resto de las divisiones, pero que los mayores de 36 años el rendimiento de ese debido censo contra PPD era bastante más alto. Y nos queda claro, porque en los otros se nos ensucian los menores de 36 años por el alto porcentaje de entre 20 y 30 años que todavía puede tener el PPD positivo por el uso de la BCG en el recién nacido, y algunos de ellos todavía a los 6 años o en primero básico. Entonces, el objetivo era conocer el estado actual del diagnóstico de tuberculosis, reconocer el rol de la norma de la tuberculosis, identificar las pruebas diagnósticas nos permite una mejor pesquisa en el paciente con tuberculosis. Bueno, entonces lo que hablábamos, lo que les quería contar, esto también es un poco docencia. El objetivo se cumple, los objetivos, hablamos de los equipos, hablamos de que actualmente la norma es biología molecular, a pesar de que todavía hacemos vaciloscopías. También comentar otro artículo que es un poco un planteamiento, una discusión que está también publicada ahí en Journal Health Medical Science, una revista donde hablamos del dilema de los laboratorios de Koch, porque la verdad tuvimos, con la nueva indicación de la norma, todos los pacientes que no tengan factores de riesgo no hay que cultivar, confiamos en la sensibilidad de los equipos de PCAP, pero ya les hablaba que entre el cultivo, que es muy sensible, con una unidad formadora por ml, versus las 10, hay algunas reticencias de nosotros y las planteamos en el artículo por si las quieren leer, por si consideran junto a nosotros. Y les recomiendo a todos los clínicos que estén viendo esta presentación, que frente a una sospecha, que estén muy seguros de tuberculosis, hagan un lavado bronquialveolar, solicítenle a los hospitales de referencia si se puede hacer un lavado bronquialveolar dirigido hacia la zona donde podría estar la lesión, si el paciente no espectora. Soliciten cultivos si ustedes tienen la sospecha de que puede haber otra micobacteria, o si están convencidos de tuberculosis, también soliciten el cultivo, la baciloscopía puede ser un aporte. La baciloscopía, lamentablemente, en sensibilidad es el más malo, porque captura recién con 1000 bacilos por ml, bastante menos que lo que hablamos de bacilos, unidades formadoras de colonias para los cultivos, pero nos ayuda mucho en el caso de las micobacterias atípicas que cada día están apareciendo más. Y recuerden que son bastante resistentes. Por su atención, muchas gracias. Ese es mi correo de contacto por si lo requieren. Y vamos a volver ahora a la inicial para las consultas, dudas. Muchas gracias, Gustavo. Antes de darle la palabra a Silvia, las personas que tengan alguna pregunta vayan levantando la mano y en el botón participar para poder ir definiendo las prioridades. Silvia. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Gustavo. Muy clara la presentación con un tema que realmente hay mucho por hacer. Me encantaría escuchar comentarios, saber qué les parece, cómo lo ven en cada uno de sus centros, porque evidentemente
las cifras, como tú bien dijiste, nos están alertando que nos falta todavía mucho diagnóstico. No sé qué te parece a ti. ¿Cuál sería tu impresión sobre la situación actual del diagnóstico? A qué distancia estamos de lograr realmente que sea efectivo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el diagnóstico por ahora de tuberculosis es efectivo en quien se sospecha, se realiza y se toma, porque recordemos que la norma actual habla de biología molecular para todo. Hay que llegar en algunos lugares rurales donde probablemente la norma no haya penetrado tanto como quiere MinSal, porque cuesta actualizar a los equipos, porque como en el hospital de referencia no me van a aceptar una expectoración para... Entonces hay dudas de, ¿no? La vaciloscopía, cómo acostumbrar a los clínicos que conocieron la vaciloscopía como único diagnóstico, dar el salto, eh, pero se puede. Estamos instalados en todos los hospitales grandes, hospitales más pequeños también estamos llegando. Nosotros tenemos incluso en la Corporación de San Bernardo, que es una corporación municipal, que se tiró a la piscina con nosotros y realiza biología molecular. Lucio Córdoba, nuestro hospital hermano de al lado, también nos ayuda con la biología molecular para, eh, para tuberculosis. Pero sí, yo creo que donde ocurre, y la idea es que penetre esta presentación justo para que los clínicos y también los tecnólogos, los bioquímicos, los docentes que estén acá, puedan entregar la información de que la norma está, están los códigos QR para que la puedan ver, aparece lo que uno debe solicitar y por tanto biología molecular, y para que más hospitales se sumen, idealmente los servicios también comprendan que si diversificamos la biología molecular y la instalamos lo más cercano al paciente, vamos a tener mayor posibilidad de diagnóstico. Porque un paciente rural, un paciente en áreas rurales de la 10ª región, de la 9ª región, de la 14ª región, eh, va, puede que consulte, pero el médico no fue educado y va a consultar 2 o 3 veces por resfrío, lo va a tratar, le va a dejar antimicrobianos y después eventualmente incluso va a haber resistencia por la exposición a otros antimicrobianos para tuberculosis. Y eso es bien triste porque lo vi en pacientes que llegaron graves este año. Hemos tenido 2 pacientes, este año, estoy hablando de enero a la fecha, 2 pacientes con tuberculosis ósea a nivel lumbar, una patología muy conocida por los médicos más antiguos, que nunca había visto en mi experiencia, que es el mal de Pot, que básicamente es eso, tener tuberculosis en vértebra. Lo vimos ahora. Y probablemente estos pacientes hace 3 años tuvieron síntomas respiratorios y se le hizo PCR 2 o 3 veces por COVID, se descartó, pasó la situación inicial y llega ahora. No necesariamente los pacientes no tenían ningún compromiso, porque lo primero que uno asocia es pacientes con cáncer hemato-oncológico, con VIH, que puedan hacer la expresión. No, son pacientes que estuvieron constantemente y probablemente después se aburrieron de consultar por los síntomas respiratorios porque le descartaban COVID y no era COVID. Y es un llamado, o sea, todos los síntomas actuales que uno tiene de resfrío, de todo, de expectoración, incluso algún tipo de neumonía, uno primero COVID, que está muy bien, porque el COVID mata y hay que tener un control, pero tenemos una vacuna para COVID para disminuir los síntomas y nadie piensa en tuberculosis, que es altamente contagiosa. Entonces, en una familia, ahí es donde probablemente muchos colegas nos miramos el ombligo, porque cuando uno vive bien, no vive hacinado, vive en una casa amplia donde tiene espacio, pero recordemos que las familias en muchos lugares de Santiago viven en 3, 4 metros cuadrados, 10, 12 personas. Entonces el riesgo de infección en ellos es mucho más alto que alguien que tenga su pieza solo, que la pueda ventilar aunque tenga tuberculosis. Entonces hay que tener los cuidados. Vimos la población de riesgo que conversamos, población migrante que está en conjunto con nosotros y que no hay que estigmatizar que traigan tuberculosis, pero algunos países lo han pasado muy mal y han sufrido hacinamiento en distintos centros, se han movido por toda Latinoamérica, y otros países que además, probablemente por genética, como en Perú, que es una población similar a la nuestra, pero tiene más índices de tuberculosis, algún elemento o algún factor puede estar ahí, o a veces mal control de salud pública. Pero están acá, los invitamos con mucho cariño y por tanto tenemos que hacer algo como medidas públicas, y aunque parezca que las medidas las tiene que hacer el Estado, el Ministerio, los colegas con solicitar a un paciente que lleva más de 3 semanas, un mes, ni siquiera pidan las 2 semanas, pero lleva un mes consultando con síntomas respiratorios, pidan, está el acceso, está la biología molecular y pueden salvar más vidas, pueden salvar una familia completa. Y aparte de esa familia completa, ahora tenemos este acceso, que es lo que estoy presentando yo,
que es hacer el estudio a toda la familia para buscar la tuberculosis latente. Porque tratamos solamente al otro paciente completo, perfecto, la familia le hacíamos el PPD, la radiografía, salía negativo, y resultaba que ahí estaban, y a los 2 años podían contagiar a otro, contagiar al vecino, y seguir creciendo y creciendo. Hacia allá el foco ahora. El foco de la OMS es eliminar la tuberculosis al 2035, y mientras que no controlemos la tuberculosis latente con tratamiento, no solo con vigilancia, que no se nos enferme, sino que darle el tratamiento que está normado actual, no vamos a erradicar esta enfermedad. Sí, claramente, como tú dices, lo mejor es hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Bueno, yo le doy el pase a quien tenga algún tipo de consulta o algún tipo de comentario. Adelante Al lado, nomás. al Ujú. lado del botón que dice gente está la manito levantada, por si acaso alguien quiere participar. No, no sean tímidos con las preguntas, vamos a aportar con todas. Todas siempre van a ser un aporte para la discusión. Bueno, parecería que no, que Bueno, quedó muy igual de claro. todas formas, podrías dejar, Gustavo, la última diapositiva, que es donde está tu correo, por si acaso alguien tiene algunas Sí, no hay consultas ningún después. problema. Bienvenido, y las preguntas de microbiología, de qué hace un microbiólogo, cómo estamos en un hospital, bienvenido. Ayer me escribieron, no me pregunten cómo llegó desde Argentina, de la UBA, Ah, una chica que quería rotar por el Barros Luco, lo que me enorgulleció, porque fue en parte los artículos donde aparece mi correo electrónico trabajando en el Barros Luco. Para mí es un honor estar empezando y que la gente ya le interese lo que estamos haciendo en el hospital. claro, ¿no? Es de gran trascendencia y más que nosotros, bueno, hemos visto gracias a tu trabajo la cantidad de casos de falsos positivos de PPD o que no es un diagnóstico, por más que sea, vamos a ser claros, aparentemente muy universal y muy económico. ¿Hasta qué punto es económico algo que no tenemos realmente certeza de que nos va a servir para algo, ¿no? Entonces, tu trabajo de alguna forma lo pone en evidencia, ¿no? Y la discusión también, hay que ser sincero, o sea, pensemos en el paciente. Yo sé que son costos hospitalarios y eventualmente aquí me he hecho gente encima, no tengo problema en esto, pero pensemos en el paciente. Aquí probablemente por todos los que estamos presentes, espero que no estén las direcciones de algunos hospitales, pero seamos claros. El costo al paciente es muy alto, porque el paciente va a tomarse el PPD el primer día, toma una micro, probablemente tiene que desayunar por la hora para tomar el examen en el hospital, va a desayunar al mismo hospital, que es bastante más caro que el tomarse el desayuno en la casa. Muchos pacientes creen que los exámenes, cualquiera sea, es en ayuno, así que desayunan después en el hospital. Se toma el examen, otra micro para volver a su casa, me refiero a transporte finalmente para quienes nos pueden escuchar de afuera, un bus, un taxi, lo que sea. A los 2 días, 2, 3 días, tiene que volver nuevamente para controlar el examen y volver a ir. Y esos costos vamos sumando 2.000, 5.000 pesos por visita al hospital, son 10.000 pesos que al paciente, que si es de un lugar rural o si es de algún lugar complejo de acceso al hospital, tiene que incluir otra locomoción, otro colectivo. Van sumando dineros que no son directamente desde el hospital, pero que sí es un problema a la familia. Si a esto le sumamos una familia hacinada, donde el contacto de un paciente tuberculoso son 9 casos, vamos sumando y puede llegar a ser 50, 100.000 pesos, 50, $100, el valor para esa familia para llegar a tener un diagnóstico que no estamos ofreciendo el mejor diagnóstico. No niego que es un diagnóstico que ha salvado vidas, que ha sido un aporte, pero tenemos que dar un valor agregado a nuestros pacientes, sobre todo a pacientes inmunosuprimidos, donde es importante saber que si es positivo es positivo, si es negativo es negativo, y hacia allá vamos. Y voy a seguir en esta lucha. Por algo me contacté con ustedes, nuevamente me contacté con otros proveedores que algunos se quisieron sumar. Me hubiese encantado aprobar a todos los de Chile con el que tienen nuestro equipo Gigra. Hubiera sido mucho más lindo sumar a todos y hacer una comparativa entre todos, pero por eso agradezco a ustedes a Diagno Chile que se la jugaron con nosotros. No niego que el grupo BIOS también, que no está acá, también se la jugó en su minuto con la técnica que tenían. Hay que agradecer a todos, porque si ustedes en la industria nos aportan, nosotros podemos sacar cosas muy bonitas que también son un aporte para ustedes, porque la industria en Sudamérica, no digo Latinoamérica porque México a veces sí lo logra,
pero no tenemos datos nuestros, no tenemos nuestra población. La genética latinoamericana es más parecida a la asiática que a la norteamericana, y todo lo leemos en papers norteamericanos, todo en papers de Europa, y esos pequeños cambios nos crean problemas. Recordemos, en tuberculosis no hay TCG en Estados Unidos, no lo ocupan, se ríen de nuestra cicatriz latinoamericana. Entonces, esa cicatriz que les llama tanto la atención a los norteamericanos, es un tema que ellos van, toman el IGRA y no hay problema, no hay falsos positivos, no hay falsos negativos, si toman un PPD lo mismo, se quedan tranquilos porque no está esta exposición. Nosotros tenemos que tener datos. Y nuevamente le agradezco a Diagno Chile por jugársela. Gustavo, hay una pregunta en el chat. Hay una Dame pregunta un en el segundito chat. para cerrar y escuchamos lo de la pregunta. Quiero decir, Sí. también se la jugaron ustedes con otro artículo con Paz, en caso de mi colega, con COVID y la vigilancia para la respuesta celular de COVID, que estaba, siempre se estudiaron los anticuerpos, pero nadie le da mucha importancia a la respuesta celular y ustedes se la jugaron con el equipo de Paz. Así que es importante que la industria nos apoye y nosotros podemos sacar lindos trabajos desde Chile. Vamos a la pregunta del chat. Si la puede leer, Sí. Hugo, por favor. Sí, Valentina Alvarado pregunta, ¿hasta qué edad permanece la inmunización si existió vacunación en un recién nacido? Mira, podría decir los datos que dice la literatura acompañante. Revisé para el tema, revisé para el artículo claramente también, dice 10, 15 años, o sea, alrededor. Pero ojo, ahora tenemos BCG solo en el recién nacido. Hay grupos de población, me incluyo, yo tengo dos, fíjense, véanse los brazos, yo tengo dos hoyitos, tengo dos cicatrices, porque yo recibí la de primero básico, y poquito antes, no tanto antes, y cuesta encontrar esos datos por MinSal, pero la población de los 80 hasta principios de los 90 que estaba en octavo básico, alcanzó a agarrar la tercera en octavo básico. Recordemos que octavo básico serán 14 años más o menos, vamos sumando 10 años. Por eso es que la población la podemos encontrar más alta. Los chicos que vamos a ver ahora, recién nacidos de ahora, sí vamos a encontrar en 15 años, pero hacia atrás todavía hay un grupo que no está claro por dónde circula, y por eso nosotros quisimos hacer el corte más o menos los 36, donde suponemos en nuestra población que dio negativo para Kia Rich, que dio negativo para el equipo de SD Biosensor y dio positivo para PPD, sin ninguna conexión. Buscamos en la familia que recordara si había alguien tratado. Creemos que siguen saliendo positivos de la reacción por PPD asociado a estas vacunas que fueron expuestos más de alguna vez. Espero poder aclarar, y me encantaría, si alguien quiere jugársele, que empecemos a hacer estudios asociados a la población infantil con algún colega en el hospital pediátrico. Sería muy entretenido saber hasta dónde el punto de corte con PPD real en la población que recibió una dosis de recién nacido de BCG. Patricia Rodríguez pregunta, buenas tardes, mi consulta es, ¿el COVID puede activar los portadores de tuberculosis, los latentes? Mire, la verdad no tengo la respuesta directa, no lo estudié, es algo que probablemente es muy específico, pero sí lo que ocurre con el COVID es una desregulación del sistema inmune completo, también una desregulación vascular. Sabemos que los receptores AC2 están en varios sitios, y ahí vuelvo a mi lugar fácil, que es los virus. Por eso puedo dar una respuesta más o menos de la fisiopatología de lo que uno entiende como mecanismos virales. Efectivamente, el receptor está en muchos lugares, incluso relacionado con el sistema inmune. Hemos visto que con COVID ha habido asociación no causal, siguen los estudios con algunos cáncer, con inflamación crónica que se asocia después a infartos o activación del sistema inmunitario. Así que no lo sé, pero sí probablemente puede haber alguna interferencia si es que genera lesión pulmonar que permita que en ese pulmón tenga acceso a esta tuberculosis que está latente y pueda crecer. Básicamente eso, la tuberculosis latente se va a activar por elementos donde haya un daño, donde haya posibilidad de que pueda algo que estaba latente, frenado, pueda desarrollarse y crecer. Muchas gracias, dice Patricia. Y yo sumar algo que eso sí es un poco más allá de que conocimiento, pero que creo, o sea, por lógica y por fisiopatología ocurre, creo que las mascarillas, que no digo que no hay que usarlas, yo la ocupo en todo momento, pero hay que tener ojo en los pacientes que tengan tuberculosis porque se están autoinoculando. Ellos botan las bacterias al ambiente, siempre, o sea, uno sabe que el paciente con tuberculosis expectora mucho, para el estar usando la mascarilla lo va a tragar, se va. Entonces, hemos visto muchas tuberculosis biliares, hemos visto tuberculosis diseminadas como no habíamos visto en muchos años. Probablemente hay un componente que están respirando y haciendo un ciclo constante en el pulmón. Y que
De eso no hay forma de controlar. De hecho, la mascarilla nos ayuda a que no contagien a otros al tenerla, así que ojalá que se mantuvieran estos pacientes, pero sospechemos antes el diagnóstico lo más precoz posible de tuberculosis, borrar que el paciente caiga grave. ¿Alguna última pregunta para finalizar? Sí, Juan Carlos pregunta. Juan Carlos pregunta si acaso tienes información del desarrollo de vacunas para el tratamiento de la tuberculosis. Mire, si se meten a PubMed y buscan vacunas para tuberculosis, hay cientos en desarrollo, hay cientos conjuntas como la vacuna ya potenciada de la BCG, incluso hay una vacuna BCG con COVID que se intentó por un grupo de chilenos del doctor Carletti. Si uno busca dirigidamente, el problema es que el desarrollo de vacunas se entrampa por muchas razones. Antes de COVID sabíamos que las vacunas se demoran en un desarrollo que pueden ser 30 años, porque hay que reclutar gente, hay que probarse, nos van cayendo elementos. Entonces, que tengamos una vacuna próxima, muy difícil, pero sí, siempre hay desarrollo de vacunas y puede ir hacia allá. Pero antes de la vacuna va a prevenir un porcentaje, toda la población no se vacuna, y muchas veces lo que hemos visto en bacterias que son más complejas que los virus, que las vacunas básicamente controlan la enfermedad, pero no la erradican. Lo que tenemos que buscar nosotros acá es erradicar. Tenemos la vacuna de la BCG, para dejarlo claro. La vacuna de la BCG es inicialmente pensada para que uno no se enfermara de tuberculosis, pero no fue tan buena, pero se sigue poniendo porque salva vidas demostrado en meningitis tuberculosa, que es fatal en un recién nacido que la madre haya sido tuberculosa, y también salva en tuberculosis miliar, y eso está demostrado. Entonces es prevenir un niño que con una tuberculosis de meses de vida, de pocos años de vida, podría morir, sobre todo por una tuberculosis meningia. Así que no olvidemos que ya existe una vacuna de la tuberculosis, solo que no cumple con el objetivo que quisiéramos. Creo que hay una, dejamos esa así la última pregunta que acaba de aparecer en el chat, si la puede leer Hugo, y ahí sí, tenemos una pregunta más. Una pregunta, el resultado positivo de M tuberculosis por método de biología molecular, ¿es un método de diagnóstico confirmatorio por sí sola o es necesario realizar otros exámenes para confirmar? No, biología molecular en este caso, además la biología molecular tiene la ventaja que nos indica cuánto carga bacteriana, siempre se me van los virus. Carga bacteriana tenemos presente, se habla de trazas, bajo, medio, alto en concentración finalmente de carga. Entonces eso nos hace un símil a cuántos bacilos tener asociados. Entonces, efectivamente es un examen confirmatorio. El único cuidado que hay que tener es con trazas, porque efectivamente podría haber estado eventualmente pasando por un paciente tuberculoso y haber comido y quedado material genético y no tener la capacidad infectante, pero en un país que tenemos bajo, comparativamente con otros países donde la incidencia es muy alta, un traza en un paciente chileno con síntomas respiratorios es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. No se requiere más, efectivamente sí se va a pedir en el caso positivo que se haga un cultivo, porque en el cultivo vamos a hacer todo el estudio de susceptibilidad al bacilo y por los controles del ISP. Pero inicialmente el diagnóstico para todos es por biología molecular. Es un gran avance, porque recordemos, biología molecular 10, dejémoslo 10 bacilos para simplificar, no hablar de unidades formadoras de colonias, sino 10 bacilos por ml versus 1000 bacilos por ml en una baciloscopía. Así que ganamos bastante terreno y vamos hacia allá, y la idea es fomentar y que ustedes como industria puedan ayudar. Yo sé que esto ya es meterme en el bolsillo de otros y eso es muy patudo, pero tratar de bajar los costos lo más posible para que los hospitales se interesen y puedan instalarlo desde el hospital de Chimbarongo, el hospital Santa Elisa de Mariquina, donde yo trabajé, hasta los grandes hospitales, y eso sé que ustedes son los únicos que pueden lograr, porque hay que convencer a mucha gente y eso es bien difícil. Eso es lo que estamos tratando. En eso estamos, Gustavo. Muchísimas gracias. La verdad que sí, hay una inversión, es algo que nosotros tenemos presente. La verdad, no hay otra forma de que llegue el concepto que nosotros queremos transmitir. Con profesionales como tú, por ejemplo, nos sentimos totalmente orgullosos de poder hacer estas pruebas, que se realicen, que se puedan comunicar como corresponde. Y la verdad que estamos a las órdenes. Queremos que esto se siga haciendo porque también somos parte de la sociedad. Y ojo, porque nosotros a veces hablamos de inmigrantes, de hacinación, de muchos factores de riesgo, pero eso avanza y hemos visto que no se trata ni siquiera de un grupo etario ni una clase social. Esto llega. Cuanto más nosotros podamos prevenir,
vamos a prevenir a todo el mundo, no solamente a los que no pueden chequearse o no pueden tener acceso a buenas condiciones de salud. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Sé que mi equipo también está orgulloso de pertenecer a esta parte y que podamos ayudarlo, porque SD es una empresa que nos ha brindado eso también. Así que muchas gracias. Te dejo un aplauso de mi parte y hasta pronto. Gracias a todos por estar. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Gustavo. Hasta Muy buena luego, Juan presentación. Carlos. Buen Que fin de estés muy bien. semana. Hasta luego. Chao.